Vamos a hacer hoy es, vamos a ver un ejemplo de valoración con flujos de caja, free cash flows, digamos, desapalancados y flujos de caja del accionista, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que veamos y hacer una valoración muy sencilla, ¿verdad? Muy sencilla de, ¿cómo se llama? De una empresa. Entonces, vamos a verlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este ejemplo simple. Y en el ejemplo vamos a suponer la siguiente situación, ¿verdad? Entonces tengo una empresa que va a vivir 5 años. Aquí, digamos, ahí vamos a hacerlo, digamos, en ese caso más o menos sencillo, ¿verdad? En el que 5 años y después desaparece. Entonces aquí no vamos a ver todo lo que es el valor terminal, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero digamos, sí nos ayuda para entender otra serie de cosillas, ¿verdad? Entonces, la empresa va a funcionar, tiene un activo fijo, digamos, vamos a ponerlo en las un activo fijo, Property, Plant and Equipment, que es de 300 y lo deprecia en 5 años. En 5 años, digamos, sería 60 por año. Okay. Estamos en T igual a 0, ¿verdad? Entonces, esta empresa tiene ese activo fijo. Esta empresa va a tener ventas de 400 en T igual a 1 hasta 5, ¿verdad? Vamos a tener el costo de los bienes vendidos o, digamos, sobreventas va a ser del 70%. Entonces, bueno, tenemos una empresa con eso. Tenemos gastos administrativos de esta empresa que van a ser de 20 por año. Entonces vamos a tener T igual a 1 hasta 5. Ok, entonces vamos ahora también para este ejemplo más sencillo, ¿verdad? Vamos a suponer que vamos a tener una deuda inicial y esta deuda inicial va a ser de 200 y esta deuda yo no la voy a pagar sino hasta el puro fin, ¿verdad? Solo la pago solo hasta T igual a 5, ¿verdad? Entonces y ahora aquí es para que vean la diferencia de cómo salen los flujos de caja de los accionistas y los flujos de caja desapalancadas. Entonces tenemos esta empresa va a pagar una deuda va a pagar una tasa de interés sobre la deuda del 10%, ¿ok? El valor en libro de las acciones de esta empresa va a ser 100. Okay. Noten que esos 100, que digamos, sería que tengo la deuda de 100 y el valor en libros de la empresa de 100 y entonces con esto financia la propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Entonces tenemos esta parte. Tenemos a esta empresa que va a tener una tasa de impuestos del 25% y además le vamos a tener que el RE de esta empresa, el costo de capital de la empresa es el 12,5%. Y finalmente vamos a tener el supuesto de que el capital de trabajo sobre ventas de esta empresa va a ser del 30%. ¿Okay? Entonces, aquí ya, digamos, con todos estos supuestos, lo que vamos a construir es los flujos de caja. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo se calcula todo esto. No sé si tienen preguntas para esto. Todo está más o menos claro. Tal vez lo único que es especial ahora es que la deuda yo no la pago sino hasta el final. Digamos, voy a obtener esa deuda fija y ya después la pago al final para hacer el ejemplo lo más sencillo posible. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ahora ver los pasos que yo les dije que hay que hacer para valorar las empresas. Entonces, tenemos aquí, digamos, el primer paso que les había dicho es uno hacer una proyección digamos, de los resultados. ¿Ok? Vamos a ver este paso. Paso número 1.
proyectar resultados. Por cierto, también eso, también les tenía que decir, ¿verdad? En el caso de Interco, a veces tienen que documentar bastante bien el Excel, ¿verdad? Porque muchas veces, digamos, cuando ustedes hacen las proyecciones de flujo de caja, la verdad es que yo me perdí, es decir, no me quedó muy claro qué es lo que estaban haciendo. Y entonces eso es importante de cara para ustedes mismos, ¿verdad? Porque tal vez ustedes hacen una proyección de flujo de caja en un Excel y dentro de 5 años la ven y no saben qué hicieron, ¿verdad? Digamos, eso es bastante típico. A mí me pasa bastante si uno no lo documenta bien. Bueno, entonces vamos a hacer los resultados. Esto es para T igual a 1 hasta 5. Y entonces tenemos aquí las ventas de esta empresa van a ser de 400. Los costos de los bienes vendidos sería el 70% de 400, sería 280. Bueno, tenemos una ganancia bruta de 120. Tenemos los gastos generales y administrativos de esta empresa que dijimos que eran de 20. Y entonces, bueno, aquí me queda el EBITDA. EBITDA o la ganancia operativa que uno le llama, ¿verdad? Entonces quedaría en 100. Entonces ahora lo que voy a tener que es ir quitándole todas las cosas, ¿verdad? Para que me queden ya las ganancias. Entonces tengo el EBITDA. Al EBITDA le quito de la depreciación. La depreciación, pues habíamos dicho que era 60 por año. Y entonces, bueno, son 60. Y me queda aquí el EBIT de 40. Bueno, aquí a veces hay un poco de ambigüedad porque se le llama tanto al EBIT como al EBITDA el margen operativo o la ganancia operativa, cualquiera de las dos, pero entonces uno tiene que saber, ¿verdad? Que cuál está diciendo, ¿verdad? Nada más para que lo tenga eso ahí, el cuidado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tener aquí el EBIT. Entonces, vamos a tener los intereses. El interés que yo estoy pagando sobre la deuda, como tengo una deuda de 200 y yo estoy pagando un 10%, tengo que pagar intereses de 20. Ok, ya llego aquí. Y entonces tengo las ganancias, Earnings Before Taxes, ¿verdad? EBT. Entonces me queda de 20. Aquí le quito los impuestos. Los impuestos son el 25%, entonces son 5. Y me queda aquí los earnings, ¿verdad? Los earnings. Y eso va a ser de 15, ¿okay? O las ganancias de la empresa. Entonces, digamos, ese es el primer paso. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Entonces, ese, digamos, voy a hacer. Ok, ahora vamos a hacer el paso número 2. Ok, el paso número 2 es importante y siempre a mí me gusta hacerlo paso por paso, digamos, uno se lo podría brincar y hacerlo más o menos a la carrera, pero al final eso deja todo tipo de llantos y lágrimas de hacerlo por saltarse pasos, ¿verdad? Por eso. Sí, Wendy. Una pregunta, porque dice que el primer paso es proyectar resultados y eso es. Estos son los resultados, los estados de resultados o los estados de pérdidas y ganancias. Wendy. Ajá, yo sé, pero ¿por qué se llama proyectar? O sea, Bueno, porque, bueno, en este ejemplo tan sencillo, vea que yo, digamos, van a ser los mismos para los 5 periodos. Ok, obviamente si tuviera 5 periodos, pues digamos donde las ventas crecen en distinta tasa, ¿verdad? Entonces yo a lo mejor tendría que, digamos, me sale como una tabla, ¿verdad? El año 1, el año 2, hasta el año 5, ¿verdad? Solo que en este ejemplo lo puse como muy sencillo, ¿verdad? Bueno, ah, ok, sí, gracias. sí. Es para que lo podamos hacer, digamos, la idea es hacerlo lo más simple, pero no simplista, ¿verdad? Entonces aquí está, digamos, esto, y entonces yo lo tendría un Excel, digamos, con los 5 años. Wendy, ¿está claro? Perfecto, gracias, profe. Ok, bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es el paso número 2, es proyectar o pronosticar el balance de la empresa. Balance, voy a ponerlo entre paréntesis resumido.
¿verdad? Porque obviamente podría meterle todos los datos y todas las cosas, pero digamos a nosotros como para financieros, pues nos interesa generar un balance resumido. Y entonces lo que voy a hacer es varias cosillas aquí al respecto, ¿verdad? Entonces lo voy a proyectar primero que nada los activos y después voy a pronosticar los pasivos y el patrimonio. Ok, entonces vamos a ver qué tenemos. Entonces vamos a poner aquí el Property Plant and Equipment. Vamos a empezar el año 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí les voy a enseñar un truco ahí, un MacGyver bastante útil, ¿verdad? Entonces, la propiedad de planta de equipo, pues dijimos que valía 300 y ella se va a depreciar a 60 por año, entonces se queda 240, 180, 120, 60 y 0. ¿Ok? Entonces tenemos ese, digamos, esa es la propiedad de planta de equipo. Y después tenemos el capital de trabajo operativo. Dijimos que ese capital de trabajo operativo, esto es al final de cada periodo, ¿verdad? Entonces, el capital de trabajo operativo, pues inicia con 0, ¿verdad? No necesito nada. Después, a partir de ahí, voy a necesitar que sea ese capital de trabajo operativo el 30% de mis, ¿cómo se llama? Mis ventas. Entonces, eso va a ser 120, 120, 120, 120 y después 0. Vamos a ver, esto es un caso especial donde yo lo que estoy pensando es una empresa donde yo la abro por 5 años y después la cierro. ¿Ok? Y entonces por eso es que, digamos, el capital de trabajo operativo vuelve a desaparecer. Obviamente esto lo estoy haciendo más, digamos, sencillo para evitar tener que calcular el valor de continuación y todo. Esto nada más sepan, ¿verdad? Que es para este ejemplo, que es lo más sencillo que he podido pensar que sea, ¿verdad? Entonces, bien, entonces ahora aquí voy a sacar el capital invertido. El capital invertido, piénsenlo como que es lo que yo necesito para operar, lo que yo necesito para operar en mi empresa. Y entonces el capital de trabajo operativo sería 300, 360, 300, y nada más los estoy sumando, 240, 180 y 0. ¿Ok? Y entonces, bien, aquí digamos, esa es la proyección de la parte de los activos. Ahora voy a proyectarles digamos, lo que es el pasivo y el patrimonio, para que vean una cosa interesante aquí, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a meter aquí es, digamos, piénsenlo como si fuera el capital que yo necesito para operar, que me está financiando las inversiones de largo plazo. Entonces, las inversiones de largo plazo, ¿quiénes me las financia? El banco, este banco que me está dando 200 a largo plazo, y los accionistas que están metiendo su patrimonio. Entonces, vamos a tener el valor en libros de la deuda, ¿ok? Y dijimos que este valor en libro de la deuda, pues va a ser 200 por todos los años. 200, eso es lo que negocié con el banco. Ok, 200. Y claro, en el año 5, eso sí, tengo que pagar esa deuda. Ok. Y por otra parte tengo el valor en libros de las acciones o el patrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿y eso qué va a hacer? Eso va a ser, yo arranco con 100, que es, digamos, es mi inversión inicial, y cada año pues le meto las utilidades retenidas. Vean que las utilidades que yo estoy teniendo son de 15, ¿verdad? Entonces aquí irían a 115, 130, 145 y 160 y 175. ¿Okay? Entonces esto es, por decirlo así, digamos lo que es el capital de patrimonial. Entonces yo los sumo estos, voy a poner el Long Term Capital, el LTC, el capital de trabajo de largo plazo, y entonces digo, bueno, ok, perfecto, ¿cuánto me da? Y entonces esto me da 300, 315, 330, 345, 360 y 175.
¿Ok? Entonces, tal vez aquí lo que sí pueden ver es que los números no pegan, no pega el capital invertido ni el long term capital. Digamos, a veces pegan, pero a veces no. Y entonces, aquí yo lo que voy a hacer es generar una variable nueva que lo vamos a llamar por las, en inglés el plug. No, entonces, esto lo voy a definir como el capital de trabajo de largo plazo menos el capital invertido. Entonces ya ahora vamos a ver el plug, qué es y para qué sirve, ¿verdad? Entonces, digamos, es como lo que yo necesito para balancear las cosas. Lo voy a poner aquí arriba, ¿verdad? Entonces el plug, y lo voy a poner en otros colores. Bueno, aquí los dos calzan, entonces aquí sería igual a 0. En este de aquí sería igual a menos 45. Aquí sería más 30, más 105, más 220 y más 175. ¿Okay? Entonces, bien, ¿eso qué significa, verdad? ¿Qué significa esto, verdad? Entonces, veámoslo en el periodo 1. Vamos a ver si el plug es menor que 0. Vean qué es lo que está pasando. Eso es en el periodo 1. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque da menos 45. Luis, Zubeifa. Empezaría como con pérdidas, supongo. O sea, No, vea, yo siempre estoy ganando plata, ¿verdad? Pero hay un número negativo ahí, esto, acuérdense, es un balance, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué es negativo? ¿Qué es lo qué está pasando ahí? Vean los activos y vean el pasivo y digamos las fuentes de financiamiento. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está pasando en ese periodo 1? Que la empresa, digamos, que la empresa está sobreviviendo más por el financiamiento y por la deuda que por ella misma. No, bueno, digamos, vamos a ver, la pregunta es, digamos, aquí ya es un tema casi que desde contabilidad, ¿verdad? Y entonces lo que está diciendo ahí es que los números no cuadran, ¿verdad? Sí, Pedro. En ese caso, digamos, el desbalance que estoy viendo es que el flujo de caja operativo es menor que los otros flujos de caja. No, bueno, no exactamente. Piénselo en balance y no en flujo de caja, tal vez. A ver, ¿cuánto necesito yo para operar? ¿Cuánta plata necesito yo para operar en ese periodo 1? 360. 360. Ajá. Y tengo 315, ¿verdad? Es decir, que los capitalistas de largo plazo me ofrecieron 315, pero yo necesito 360. Ok, entonces, un número negativo de 45, ¿qué es lo que significa? Y tengo que endeudarme más. Ok, entonces, pero es un endeudamiento de corto plazo. Entonces, eso significa necesito línea de crédito. ¿Ok? Porque si no, no me alcanza la plata, por decirlo así. Necesito una línea de crédito para ese primer año y eso es típicamente cuando uno va a un banco, el banco le dice, ¿para qué quiere la línea de crédito? Y uno le dice, es que necesito para capital de trabajo, que en este caso vean que es cierto, ¿verdad? No estoy mintiéndole, porque necesito invertir estos 120 en capital de trabajo y es una necesidad ahí temporal, ¿verdad? Entonces, obviamente necesito esa línea de crédito de 45. Entonces, tendría que revisar, por cierto, digamos, esos flujos de caja. Necesito volver al paso 1, al paso número 1, porque yo voy a decir, bueno, ok, yo me voy a endeudar, esa deuda por 45, ahí yo tengo que pagar intereses, entonces eso me va a afectar de todos los estados de resultado del primer periodo y entonces lo tengo que volver a hacer hasta que me cuadren los números. No sé si esa parte queda claro de qué pasa cuando es negativo, ¿verdad? Y qué es lo que uno tendría que hacer. Por eso se los hice tan sencillos, porque ya ven que no es tan sencillo en la realidad. Digo, ya cuando uno lo va mezclando, ¿verdad? Wendy, ¿vas a ver? ¿Sí? Ok, está claro. Sí. Lo que no me queda claro es por qué ocupo devolverme al paso 1. ¿Por qué necesito qué?
devolverme al paso 1. ¿Por qué exactamente? Porque entonces, vamos a ver, ¿por qué? Digamos, ¿por qué? Porque entonces, digamos, necesito línea de crédito por 45 y entonces esto genera más intereses, intereses de 4,5, ¿verdad? Si me cobran, digamos, si me cobraran al 10%. Y entonces, los estados de resultado que están en arriba, ¿verdad? Vea que el interés le había puesto 20, pero realmente en el primer periodo son 24,5. Sí, claro. Gracias. Ok, entonces digo, uno tiene que ser así súper consistente, hacerlo bien eso, ¿verdad? Pero nada más ahí les enseñé un tema, ¿verdad? Que es que, digamos, esto para hacer una proyección de flujos de caja, le dice, ¿dónde quedó negativo? Y en ese negativo, pues lo que necesito es ir a pedir plata de corto plazo, ¿verdad? Ok, sí, Luis. Entonces, podría ocurrir como que uno, está bien, se devuelve el paso 1 Ajá, y le mete eso, ajá. luego salta al paso 2 y que algo ocurra y que me vuelva a dar negativo, entonces se vuelve a hacer algo y como que salta un toquecito de paso 1, paso 2 Y hasta tengo que que estar cuadre. hasta que cuadre, sí, porque además, digamos, al tener 24,5 de intereses, también me va a bajar la ganancia y entonces el patrimonio no me va a subir de 100 a 115, sino quizá de 100 a 112,5. Edgar. Profe, ¿y esa deuda cuándo la paga? ¿El siguiente periodo? Ok, ya lo vamos a ver. Se ve que se va a pagar en el siguiente periodo porque ya en el siguiente periodo el plug es positivo, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a ver qué significa un plug positivo. ¿Qué significa un plug positivo? ¿Qué piensan ustedes? Y en ese sentido que le sobra un poco de plata. Ok, tengo exceso de caja, efectivamente, exceso de caja. Y entonces ese exceso de caja, bueno, podría repartirlo en intereses o pagar deuda o hacer lo que quiera, ¿verdad? Digamos ahí, y entonces van a ver que me va a generar todo ese exceso de caja ahí y entonces tengo que ver qué hacer. Luis, ¿usted tenía alguna otra pregunta? ¿Que tiene la mano levantada? No, No. perdón. Ok, perfecto. Bien, entonces, nada más les, digamos, eso es un tema interesante ya a la hora de la vida real, digamos, cómo uno hacer como una proyección de flujo de caja, porque esto, digamos, o necesidades de caja, porque cuando sale un número negativo ahí, usted le dice, "Ey, tengo que ir al banco, ¿verdad? Tengo que ir pedir prestado de corto plazo, ¿ok? Bien, estamos, entonces lo voy a dejar así, es decir, no voy a hacer toda la iteración para que me salga perfecto, ¿verdad? Porque no me da, digamos, que no, esto no es un Excel, pero ustedes sí lo tendrían que hacer así, perfecto, ¿verdad? Bien, ok. Vamos ahora a hacer el paso número 3, que es hacer paso número 3, que es hacer los flujos de caja. Flujos de caja. Y entonces ahora les voy a enseñar los dos flujos de caja, tal vez ya para los dos tipos de flujo de caja, y entonces para que vean la diferencia, ¿verdad? En este ejemplo más o menos sencillo, si van a ser diferentes, entonces tenemos primero el flujo de caja desapalancado, pues se define como 1 menos tau por EBIT menos el cambio en capital invertido. Ese es el flujo de caja desapalancado. En el sentido de que él es como, lo que él le está diciendo es cuál sería el flujo de caja de la empresa si no tuviera deuda. Entonces sería este. ¿Ok? Y vamos a calcular ahora también el flujo de caja de los accionistas. ¿Ok? Y esto pues se define como los earnings, ¿verdad? Las ganancias que tiene la empresa menos el cambio en el capital invertido más el cambio en la deuda. Ok, ya esto ya lo vamos a ver. Y entonces obviamente este sí está apalancado. Ok, entonces vamos a verlo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, vamos a hacer el free cash flow. Y entonces tenemos, vamos a poner 1 menos tau por EBIT en el periodo 0, perdón, aquí sería en el periodo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces este número
digamos, el EBIT mío era de 40 por 0.75, entonces me da 30. Entonces tengo 30, 30, 30, 30, 30. Okay, entonces ese está más o menos fácil, ¿verdad? Y aquí abajo, entonces voy a poner el cambio en capital invertido. Entonces, ¿cuál es el cambio en capital invertido? Entonces yo básicamente tengo en el primer año, volvámonos aquí arriba, vea que paso de 300 a 360. ¿Ok? Entonces hay varias cosas que están pasando como en simultáneo. Una, que se está depreciando el activo fijo, pero por otra parte, y esos son 60, digamos, me baja las necesidades de flujo de caja, pero por otra parte, pues yo tengo que hacer esa inversión en capital de trabajo operativo. Entonces yo voy a tener inicialmente una inversión, un cambio en capital invertido de 60, y a partir de ahí vean que el capital invertido va bajando, entonces serían menos 60, menos 60, menos 60, y en el último periodo serían menos 180. Entonces te explico qué es lo que está pasando aquí. Los 60 que están bajando es simple y sencillamente la depreciación, digamos, porque yo lo que estoy haciendo en esta empresa es que, digamos, hice una inversión inicial, estoy depreciando, y entonces eso me genera, digamos, un flujo de caja, digamos, ahora ya vamos a ver, me va a generar una entrada de caja. Y en el último periodo, además baja un montón, baja 180. ¿Por qué baja 180? Porque por una parte yo tengo la depreciación y por otra parte ya me estoy, digamos, fumigando o gastando todo el capital de trabajo operativo. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué nos queda con esta definición que está aquí arriba. Ok, entonces el flujo de caja desapalancado quedaría menos 30, 90, 90, 90, y en el último periodo se quedarían 210. ¿Ok? ¿Está claro este flujo de caja de los desapalancados? Ok. Ahora vamos a hacer el flujo de caja de los accionistas. ¿Ok? Flujo de caja de los accionistas. ¿Ok? Y entonces digo, ok, bueno, ¿cómo va a hacer esto? Entonces, primero vamos a poner los earnings en el periodo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces empiezo con 15, 15, 15, 15 y 15. Bueno, ahí esa parte está, digamos, sale de ahí. Después tengo que meter el cambio en el capital invertido. De nuevo, eso lo vimos de arriba, es 60, menos 60, menos 60, menos 60, menos 180. ¿Ok? Y ahora sí, también lo que necesito es meterle el cambio en la deuda. ¿Ok? El cambio en la deuda. Eso es lo que lo hace diferente. Los supuestos eran que la deuda yo no la tengo que ir repagando, solo lo pago al puro final del periodo. Y entonces significa que no tengo cambio en deuda aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Y eso sí, ahora sí tengo ¿cómo se llama? Tengo el último periodo, que es que yo tengo que repagar toda la deuda. Entonces la deuda está cambiando aquí en menos 200. Ok, menos 200. Bien, entonces ahora tengo todo esto acá y uso la fórmula. Tengo los flujos de caja libres para los accionistas. Aquí serían menos 45, ¿ok? 75, 75, 75. Y aquí serían menos 5, que serían 15 menos 180, 15 más 180 menos 200. Entonces, tal vez para entender, bueno, ok, entonces varias cosas acerca de esto, ¿verdad? Del flujo de caja de los accionistas es que noten, vean que son bien distintos los flujos de caja de los accionistas de los flujos de caja desapalancados, ¿verdad? Son dos números bastante distintos, primero que nada. Y el otro es para entender, digamos, por ejemplo, el tema de la deuda.
es que, ¿por qué el último flujo de caja es negativo de los accionistas? Porque resulta que ya yo tengo que pagar la deuda, ¿verdad? Entonces eso, digamos, eso y los que lo pagan eso, pues son los accionistas. Y entonces significa que tienen ese flujo de caja final negativo ahí, ¿verdad? La otra cosa que yo les diría es que todos estos pasos, 1, 2 y 3, es mejor hacerlo en un Excel con cuidado y buena letra, ¿verdad? No brincar puntos porque por lo general uno comete algún error ahí. ¿Preguntas acerca de esto? Profe, entonces uno nunca hace los cambios del año 0 al año 1. Es que yo me acuerdo que eventualmente teníamos como esa pregunta nosotros. Sí se van a meter, digamos, podríamos meter aquí el año, digamos, el año 0, ¿verdad? Digamos, si estamos en el caso del flujo de caja, ¿verdad? Tenemos el año 0 y entonces uno dice, en el año 0, ¿qué inversiones necesito haber hecho? Bueno, esa inversión inicial que habíamos dicho que era de 300, ¿verdad? Ok, entonces aquí pondría un menos 300, por decirlo así, si quisiera poner en el año 0. Y para los accionistas, lo que digo, bueno, son 300, pero yo aumenté la deuda en 200, entonces aquí sería menos 100. ¿Ok? ¿Ok? Ok, profe, gracias. Sí, digamos, y de nuevo, vean que salen dos números, son dos números completamente distintos, ¿verdad? Lo que salen uno y otro. Pero, ok, ya vamos a ver cómo se usa todo esto, ¿verdad? Nada más que en el año 0 hay que tener cuidado porque, digamos, la empresa no tiene ganancias ni nada. Entonces, típicamente son las inversiones, digamos, en propiedad, planta y equipo, las que tengo que meter ahí. En el caso del flujo de caja desapalancado, en el caso del flujo de caja, digamos, de los accionistas, lo que tengo que decir es, bueno, ¿cuánto tienen que meter los accionistas ahí? ¿Ok? Bien. Ok, entonces ahora sí vamos a ver las valoraciones. Entonces vamos a agarrar primero el Enterprise DCF, ok, y entonces vamos a ver varias cosillas acerca de él, ¿verdad? En este ejemplo teníamos varias cosas, que el VT es igual a 0, ¿verdad? Porque estoy pensando como que es un proyecto donde empiezo, lo trabajo por 5 años y después me voy. Típico, por ejemplo, no sé, operar una autopista, una cosa así, ¿verdad? Entonces, tenemos esta parte. La otra cosa que tenemos es D sobre V, es aproximadamente en este ejemplo es 2/3. ¿Ok? 2/3. Entonces el WACC de esta empresa va a ser igual a 1/3 por el 12,5% más 2/3 por el 10% por el 0.75 y esto me da un WACC del 9,17%. ¿Okay? Entonces, digamos, tenemos esta empresa aquí, así. Y entonces yo digo, bueno, perfecto. Entonces ahora lo que necesito es decir, bueno, ¿y cuál es cómo se llama el valor de la empresa? El valor 0 de la empresa, el Enterprise Value 0 de la empresa va a ser ¿qué? Digo, el valor actual neto, el NP, bueno, voy a poner la fórmula al PAN y entonces le digo, vea, ¿cuál es mi tasa de descuento? Y entonces pongo 0.0917 y después le pongo los flujos de caja libres, ¿ok? Los flujos de caja libres, pero estos van desde 1 hasta 5, ya no le meto el del 0, ¿ok? Desde el 1 hasta el 5, ¿ok? Desde el 1 hasta flujo de caja libre del 5, ¿ok? Y entonces esto lo que me va a dar es un Enterprise Value de 316. Me da un Enterprise Value de 316. Ahora quiero llegar a encontrar el valor digamos, del patrimonio. ¿Qué necesitaría ahora hacer para encontrar el valor del patrimonio? Quitar la deuda. Ok, tengo que quitar la deuda. El valor en libro de la deuda es de 200. Ok. Y entonces aquí me da el Market Value of Equity
en 0, pues es 316 menos 200 es 116. Y lo quiero comparar con el book value of equity en igual a 0, que es de 100. Ok. Ok, noten que aquí el market value of equity es mayor que el book value of equity. ¿Por qué pasa? Bueno, es como decir que tiene una Q positiva. ¿Por qué está pasando eso? Digo, podríamos haberlo calculado, no calculamos ahí un tema que era interesante, pero que... Está sobrevaluada. No, vamos a ver, el tema sobrevaluado, subvaluada, mejor no lo usemos, esas palabras son como muy cargadas, ¿verdad? Ajá. Que tienen expectativas de los precios, o no sé. Porque el rendimiento del capital invertido fue mayor al WACC. Ok, entonces, normalmente esto lo que dice es, ¿por qué es esto? Porque el ROI tiene que ser mayor que el WACC. ¿Ok? De nuevo, entonces mejor decirlo así, el ROI que es menor, digamos, es mayor que el WACC. Y entonces sale este tema. Bien, entonces ese es el Enterprise DCF. Ahora veamos el Equity DCF. Entonces, Equity DCF. De nuevo, aquí tenemos la misma cosa de que el VT, el valor final es igual a 0. Y entonces ahora lo que vamos a calcular es el Market Value of Equity 0. Va a ser igual al BAN. Y entonces yo le digo, el BAN, bueno, ¿y el BAN cuál? Y entonces, ¿qué necesito? Una tasa de descuento, el 12,5%, que es el costo de, perdón, es el costo del equity mío. Entonces, del 12.5. Y aquí pongo el free cash flow of equity del periodo 1, del periodo 2, hasta el periodo 5. ¿Ok? Y resulta que esto me da 116. ¿Ok? Y entonces lo que quiero nada más también explicarles es que los dos métodos dan el mismo resultado. Dos métodos dan el mismo resultado. Ok, nada más saber, digamos, aquí lo que sí quisiera, digamos, decirles es, bueno, ¿por qué se usa el método del Enterprise DCF, digamos, con más frecuencia? Y la razón es que es más sencillo de calcular. Vean que los flujos de caja, a la hora de hacerlos, aquí arriba, eran más sencillos de hacer y también el mismo, digamos, la misma ganancia, digamos, el estado de resultados es más sencillo. Pero a veces van a tener que usar también el Equity DCF, ¿verdad? Depende, digamos, de nuevo, el ejemplo donde les puse, donde se usa el Equity DCF, es, por ejemplo, para valorar bancos. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. Si no tienen preguntas, entonces ahora, digamos, entonces es un ejemplo. Profe, Sí, ajá. ¿Verán? eso de que el market value da igual por ambos casos, siempre tiene que pasar. Sí, sí, Ok. está bien hecho, ¿verdad? Sí, 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 está bien. entonces uno podría fijarse en eso para ver si está Sí, bien sí. hecho. Sí, Gracias. y si no pega es porque de ahí puede haber un problema, especialmente, no sé, en las proyecciones suyas de los flujos de caja del equity. Normalmente puede ser, como es más complejo, puede uno tener Ujú. probabilidad de equivocarse más. Bien, Ah, ok, 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 bien. Entonces, gracias. con esto, bueno, vimos esto, digamos, cómo lo hace uno con las proyecciones que hacen. Por supuesto, estas proyecciones se podrían refinar un poquito más por lo que les dije de que había un hueco ese primer año de 45 millones y eso me cambia un poco los números, pero digamos, el resultado va a ser aproximadamente este que les estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver una cosa que es como a mí me parece muy interesante, que se llama el análisis DuPont. Ok, entonces esto, la razón digamos, de que se llama DuPont es porque hay una empresa química que se llama DuPont y los ingenieros, digamos, curiosamente, viendo los estados financieros y los estados contables, resulta que inventaron una descomposición muy interesante digamos, el rendimiento sobre el patrimonio. Entonces voy a explicarles qué es.
¿verdad? Entonces, vamos a ver, ellos dijeron, vea, el rendimiento sobre el patrimonio, el ROE, vamos a definirlo como los earnings en el periodo T, ¿verdad? Dividido entre el book value of equity de T menos 1. Digamos, entonces los rendimientos o la ganancia mía sobre el valor en libro del patrimonio al principio del periodo. ¿Ok? Entonces tenemos eso. Y entonces ellos dijeron, vea, ok, sí, esto es muy interesante, pero yo esta razón, yo la puedo descomponer en 3 pedacitos. Y entonces lo que ellos dijeron, vea, esto lo puedo escribir como earnings entre ventas, voy a ponerlo aquí, sales, T, ok, por sales, T, entre activos totales, assets, en T menos 1, por activos totales, T menos 1, sobre book value of equity, en T menos 1. Y activos totales, pues nada más se acuerdan ustedes que sería el book value of equity, T menos 1, más de T menos 1. ¿Ok? Entonces ellos dijeron, ok, digamos, eso me permite a mí como pensar cuáles son los factores que afectan digamos, el rendimiento sobre el patrimonio. Y entonces ellos dicen, vea, hay 3 cosas. Hay 3 cosas. Una primera cosa son eso, digamos, vamos a ver, el earnings sobre sales, digamos, las ganancias sobre ventas, ese ¿qué número es? Ya lo habíamos visto, lo hemos visto anteriormente. Ya, bueno, y eso se descubrió hace más de 100 años, por cierto, sí. Sí. El margen neto. Ok, esto sería el margen neto. Margen neto. Ok. Esta es una. Esta que está aquí, ventas sobre activos. El ROA, rendimiento sobre los activos. No, porque son ventas. Ventas sobre activos. A ver, alguien, tal vez Edgar, que es contador, sabe contabilidad. Ventas sobre activos, ¿qué es? Y eso es lo que, digamos, es como la capacidad que tienen los activos para generar ventas. Ajá, bueno, ok, entonces esto, ok, bien, esto se llama Es rotación. la rotación. Ok, efectivamente, es la rotación, efectivamente, gracias. ¿Quién dijo eso? Pedro. Sí, es que digamos, yo sé en inglés que se hace turnover, pero no me acordaba que era rotación en español. Vamos a ponerlo aquí, turnover, si está bien. Turnover, y aquí net margin. Eso está bien. Y que está aquí, ¿qué es? Activos sobre el valor en libro del patrimonio. Y vean que arriba les definí qué eran los activos. Se los definí por el lado digamos, por una igualdad contable, ¿verdad? Que es igual al patrimonio más la deuda. Es el multiplicador del patrimonio. Ok, es un multiplicador del patrimonio, ¿verdad? Entonces, pero, digamos, tal vez aquí yo, digamos, lo que quiero decirlo es que es una medida de endeudamiento. Endeudamiento. ¿Ok? Y entonces lo que ellos dicen es, vea, uno para tener un ROE alto puede tenerlo de distintas maneras. Les voy a poner un ejemplo. Entonces imaginémonos una joyería. ¿Ok? Una joyería. ¿Qué saben ustedes? O bueno, mejor tal vez más. Sí, una joyería está bien. ¿Qué saben ustedes acerca de las joyerías, de los márgenes de las joyerías? Altos, bajos, más o menos. Yo pensaría que deberían de ser altos, pero... Son muy altos, ¿verdad? Pongámosle que tengan un margen de un 60%. ¿Ok? ¿Qué piensan ustedes de la rotación de una joyería? Rota mucho. Muy baja. Muy baja, sí. Muy baja, ¿verdad? Entonces pongámosle que rota
uno, digamos, cada joya, pues sí, le duran, digamos, que le tiene una rotación, digamos, de un tercio, ¿verdad? Digamos que usted la rota cada 3 años. Y esto, los activos sobre, ¿qué piensan ustedes? Una joyería, ¿debería estar muy endeudada, poco endeudada? Yo digo que fijo si están endeudados. Bueno, ok, puede estar, pero usted lo recomendaría si fuera la asesora financiera de una joyería. No, No, ok, vamos a suponer que no, entonces ponemos 1. Entonces, vean, el 60% por un tercio por 1 me queda un 20%. Esto me generaría un ROE de un 20% de esta manera. Entonces, esa es una joyería. Entonces, ahora, comparémoslo ahora con un supermercado. ¿Qué? Un supermercado. ¿Qué piensan ustedes acerca del margen, el margen neto de los supermercados? es bajo. Es bajo. Es bajo. Ok, sí, es bastante bajo, ¿verdad? Entonces, pongamos que el supermercado tiene un margen neto de un 5%. Ok. ¿Qué saben ustedes acerca de la rotación de un supermercado? Es mucha. Es muy alta, ¿verdad? Entonces, pongamos que tiene una rotación de 4. Que normalmente tiene una rotación más alta que, bueno, o mejor para ponerlo más de acuerdo a lo, sí, pongámosle, dejémoslo así, un 5% y una rotación de 4. De hecho, tanto los márgenes son más bajos como que la rotación es más alta que 4. Pongámosle además que él tiene un endeudamiento de 1. Digamos, los activos sobre el patrimonio es igual a 1. Y entonces vean que esto, de nuevo, volvió a generar un ROE de un 20%. Digamos, los dos tienen ROEs iguales, pero con modelos de negocios muy distintos. Ahora pensemos en un banco. ¿Okay? Un banco, ¿qué podríamos decir acerca de los márgenes netos de un banco? Que son altos. Mm. Sí, porque siempre cobran más caro. Bueno, sí, pero todo el mundo cobra más caro de lo que le cuesta las cosas, Pero ¿verdad? es mucho. Ok, entonces vamos a ver, el banco lo que tiene es, digamos, supongamos que tenga de hecho, tiene un margen neto relativamente bajo, ok, de un 2%. ¿Qué? 2%. Sí, es decir, digamos, sí, ya les voy a explicar qué pasa con los bancos. Un 2%. ¿Qué piensan cuáles son los productos de los bancos? Los préstamos y los depósitos. Los préstamos, sí, bueno, y los depósitos, efectivamente. ¿Ustedes piensan que los préstamos tienen mucha rotación o no? De Digamos, ahí pensaría, digamos, ¿usted cada cuánto cambia su préstamo hipotecario o en su casa, Wendy? no tenemos y muy poco, Muy solo poco. una vez y ya está. Sí, entonces vamos a ponerle, en este caso, vamos a ponerle una rotación súper baja de 1. Pero, ¿qué es lo que tienen los bancos de especial? Muy endeudados por todos los depósitos. Ok, si tienen un apalancamiento muy alto, digamos que los activos sobre el patrimonio es de 10, y entonces vean que esto me dio un 20%. Y entonces ellos lo que dicen es, usted, digamos, usted puede, el análisis DuPont lo que hace, le dice, vea, usted puede, ¿cómo se llama? Generar un ROE alto a través de estos 3 elementos. Bueno, y el margen neto pues se puede dividir en más cosas, etcétera, ¿verdad? Entonces eso pues es interesante y es interesante como digamos, esta descomposición ahí. Entonces lo que vamos a hacer es esa misma idea, pero con el ROIC, ¿ok? Entonces vamos a hacer este análisis DuPont. Sí. Pero ese ROE en los bancos, digamos, cuenta una historia, digamos, más profunda, ¿verdad? Se usa más seguido el ROE en los bancos. Es como una medida específica, digamos. Como en un supermercado se pone ventas de una misma tienda, en los bancos usted los compara por el ROE.
Sí, sí, digo, pero bueno, el hecho de que el ROE sí es una medida que se puede comparar, si ustedes se fijan en Yahoo Finance, para todo el mundo sale el ROE, ¿verdad? Sale un ROE para bancos, para supermercados, para joyerías, porque sí le está diciendo, ya, si yo como accionista estoy metiendo esta plata, ¿cuánto me está dando por año? Ok, pero está claro. Sí, sí, no, no, yo ya nada más lo había escuchado, digamos, como que era mucho más común utilizarla en entidades financieras. Sí, pero se puede usar en cualquiera. Edgar, Profe, en esos dos primeros casos de la joyería y los supermercados, sí. significa que, bueno, también que el ROE es igual al ROA. Sí, en este caso sí. Sí, sí. Ok. Muy bien. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es el análisis Topón para el ROIC, que es el rendimiento sobre capital invertido. Entonces, bueno, ¿qué se necesitaba aquí? Pues necesitábamos que el NOPLAT o el NOPAT, depende cómo le llama uno, ¿verdad? Es aproximadamente 1 menos tau por el EBIT. Le estoy diciendo aproximadamente porque si uno tuviera exceso de capital, hay que quitarle los ingresos que le entran por el intereses sobre exceso de capital, etcétera. Pero digamos, para la gran mayoría de las empresas, esto es, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí el capital invertido T, es el capital invertido. Y entonces él es el valor en libros, ¿verdad? Sabemos que tiene esta característica. Y tenemos el ROIC, lo vamos a definir como el NOPLAT T sobre el capital invertido en T menos 1. Entonces, y esta es una posibilidad de calcular el ROIC. Otra forma de calcular el ROIC, nada más lo voy a poner aquí con una G. Eso sería el NOPLAT. Voy a ponerlo en mayúscula, pues ya, si no, NOPLAT T sobre el capital invertido T menos 1 más el goodwill T menos 1. ¿Se acuerdan esto que era el goodwill? En español se llamaba el fondo de comercio. Nos había dicho Edgar. ¿Se acuerdan qué era eso? Era lo de La la plusvalía de las plusvalía. adquisiciones. Ok, perdón, Edgar, pues que sí, ¿qué era Edgar? Bueno, como ya, bueno, Pedro ya lo mencionó, la plusvalía sobre las adquisiciones. Es decir, sí, cuando yo compro cosas, ¿cuánto pagué de más? ¿Verdad? Entonces el goodwill es eso, ¿verdad? Piénsenlo como una especie de un intangible, ¿verdad? Del valor de las marcas, ¿verdad? Entonces esa sería una forma de verlo. Entonces, bueno, el ROIC, ¿por qué se usa, verdad? Es una medida, es una buena medida de la rentabilidad de las operaciones de la empresa, es desapalancada, no varía con cambios en la estructura de capital, y puede descomponerse como se descompuso anteriormente en este análisis de Dupont, también se puede hacer aquí. Ok, entonces vamos a verlo. Entonces, ¿qué me dice esto? Dice, vea, el ROIC T va a ser igual a 1 menos los impuestos por el EBIT T sobre ventas T por ventas T sobre el capital invertido T menos 1. Ok, entonces vean que aquí va a depender de tres cosas. Una es la política de impuestos. Que soy, si pongo la empresa en Gran Caimán o si la pongo donde sea, ¿verdad? ¿Qué hago? Bueno, esa es mi política de impuestos. Después aquí está este segundo elemento, que es el margen. En este caso, ¿cómo lo llamarían? El EBIT sobre ventas. Margen operativo. Ok, pongámosle aquí un margen operativo. De nuevo, tengan el cuidado, ya ustedes lo han dicho, el mismo Felipe pues lo comentó, ¿verdad? Que también a veces se pone el EBITDA sobre ventas como el margen operativo, pero aquí, bueno, ya vamos a poner este aquí. Y este de aquí sería la rotación. Ok. Entonces, vean que en este caso no aparece el apalancamiento porque ya el ROIC es desapalancado, ¿verdad? Si está limpiando esa parte. Y entonces, pero bueno, resulta que todo esto se puede descomponer aún más.
Porque, por ejemplo, el EBIT T sobre ventas T, esto va a ser igual a 1 menos los COGS, los costos de los bienes vendidos, sobre ventas, menos el SGA T sobre ventas. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces esto me dice, digamos, esto sería, esto que está aquí, ¿cómo, qué sería? Tiene un nombre. 1 menos los costos de los bienes vendidos entre las ventas. Margen bruto. Ok, esto es el margen bruto. Ok, margen bruto. Y esto también uno a veces le llama, le puede llamar digamos, el OPEX. Así como existe el CAPEX, digamos, uno puede pensar esto es los gastos operativos. También esto tiene un nombre que digamos que es bastante sugerente, que se le puede llamar el apalancamiento operativo. Si se acuerdan ustedes cuando discutimos el caso de Linear Technologies, una de las cosas que ellos tenían era que tenían costos operativos relativamente bajos y entonces significa que tenían, llamémosle así, un apalancamiento operativo más bajo. ¿Ok? Entonces uno dice, ok, bien, está eso. Y veamos ahora el ventas sobre capital invertido. Ventas T sobre capital invertido T menos 1. Esto pues sería ventas T. Y decimos el capital operativo tiene dos partes, que sería el capital de trabajo T menos 1 más propiedad, planta y equipo en T menos 1. Y entonces esto lo que me dice, va, hay dos elementos, ¿verdad? Uno que sería, llamémoslo así, pongámoslo al revés, ¿verdad? OWKT menos 1 sobre ventas T. Y tengo el propiedad, planta y equipo de T menos 1 sobre ventas. ¿Ok? T. Y entonces, bien, entonces yo lo que me está diciendo es, vea, cuál es mi política de capital de trabajo, cuánto inventario tengo, cuánto de cuentas por cobrar tengo, de cuentas por pagar, y el otro es que también uso yo mi capital fijo, mis activos fijos, ¿verdad? Entonces, digamos que está ese elemento. Okay, y entonces eso lo que hace es que permite, digamos, a uno, pues, ¿cómo se llama? De hacer un análisis, por decirlo así, ya más detallado, ¿verdad? De que, ¿se acuerdan ustedes que siempre, pues, queremos comparar el ROI con el WACC? Y entonces uno ya, si se siente, entonces le puede decir, bueno, el ROI que está alto por esta y esta y esta razón, o está bajo por esta y esta razón. Entonces ya uno como que le toma el pulso, ¿verdad? ¿A dónde es que está el problema? ¿Ok? ¿Preguntas acerca de esto? Ok, bien. Entonces, ahora lo que quería comentarles en estos últimos 10 minutos que nos quedan es el concepto de rentas económicas. Okay, rentas económicas. Y entonces, esto creo que lo vimos en algún lado yo no sé si en el proceso, en la evaluación, cómo se evaluaban a los gerentes de Midland, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esta era una empresa de petróleo. Y entonces lo que decían, estas rentas económicas las vamos a definir, vamos a definirlas como PDT. Entonces, PDT la vamos a definir de la siguiente manera. Va a ser el NOPLAT T, menos el costo de oportunidad. Menos el costo de oportunidad, que sería menos el capital invertido de T menos 1 por el costo, digamos, de ese capital, que es WACC. Entonces, bueno, ya considera ese costo de oportunidad. El NOPLAT lo podemos redefinir de esta manera, como el ROIC T menos el WACC T, bueno, por el capital invertido T menos 1. Ok, entonces vamos a ver, lo que quiero enseñarles son, digamos, como un análisis un poco acerca de estos números que salen aquí. Y entonces quiero ver varias situaciones. Entonces,
La primera situación. Imagínense que el ROIC T es menor que 0. ¿Qué piensan ustedes de esta empresa si tiene un ROIC negativo? Está destruyendo valor. Destruyendo valor, bueno, sí, está destruyendo valor. ¿Y qué más? Está perdiendo, ganando plata. Perdiendo. Ok, así ya en valores absolutos está perdiendo plata. Ok, está perdiendo plata. ¿Qué le va a pasar a una empresa que está perdiendo plata, digamos, si eso sigue pasando en el tiempo? Va a quebrar. Ok, va a quebrar. Ok, quebrará. Ok, bueno, entonces esta empresa está, digamos, esa es lo que le pasa a esa empresa. Entonces, vamos a ver ahora esta empresa que es un poco diferente. Imaginémonos que tiene un ROIC de mayor que 0, o mayor o igual a 0, pero menor que el WACC. Esta empresa que está perdiendo plata o no está perdiendo plata. No está perdiendo plata, pero sí está destruyendo valor. Ok, no está perdiendo plata. Perdiendo plata. Destruye valor. Ok, destruye valor. Entonces, si destruye valor, ¿qué podríamos decir acerca del valor de mercado de las acciones versus el valor en libro de las acciones? Que el valor en libros debería ser mayor al valor de mercado. Ajá, ¿se acuerdan que eso le pasaba a Interco, verdad? Tenía esta situación ahí, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con una empresa de este estilo? Vamos a ver, si ustedes fueran los accionistas de esta empresa, y esta empresa les pidiera plata, ¿ustedes le darían plata a esta empresa? A una mayor tasa. No, no le daría plata yo. No le daría plata porque le va a siempre rendir. Digamos, es que por mucho que usted le pida, si ella no tiene con qué darle, no le va a dar un rendimiento apropiado a su riesgo. Ok, entonces lo que va a pasar es, digamos, entonces los proveedores de capital en general no le van a prestar plata. Entonces, ¿qué le debería pasar a una empresa de este estilo? Sí, Pedro. Bueno, digamos, eso sería suponiendo que la empresa va a seguir ese rumbo, o sea, que su ROIC no va a cambiar en el futuro y nunca va a generar valor. Así es, supongamos eso, supongamos Ok, eso. ok. Y Va entonces, a que un ROI sea menor a 0, porque como no hay inversión, no hay nada, no nos van a prestar ni nada, entonces eventualmente va a quebrar. O sea, se va a pasar al punto 1. bueno, no necesariamente, digamos, porque puede pasar como una especie de zombie, ¿verdad? Que es una empresa que no necesita, digamos, que con la poca platilla que le entre, la reinvierta, no la dé como dividendos. Obviamente usted como accionista no está nada contento con eso, ¿verdad? Pero ahí puede pasar, ya hemos visto, ¿verdad? Puede seguir funcionando. Vimos el caso de Interco, que era así, ¿verdad? Que no estaba perdiendo plata, ¿verdad? Y entonces, pero lo que debería, digamos, los accionistas no le prestan plata, debería salir debería salir de la industria, salir de industria, ¿verdad? Si esto pasa, ¿verdad? Por cierto, bueno, esto es todo, sí. Esto podría ser porque como que no se utiliza bien el capital. Sí, digamos, por ejemplo, ahorita después de la gran recesión del 2000, bueno, en Japón existe eso, en Europa se teme eso después de ahora de la pandemia, y eso le llaman empresas zombies, ¿verdad? Empresas zombies son este estilo, ¿verdad? Que siguen funcionando, pero no deberían existir. No sé si me va a entender. Sí. Pero, sí, pero pueden seguir por un tiempo más o menos largo, ¿verdad? Ok, Gracias, profe. ok, vamos ahora a ver este tercer caso. Imagínense que el ROIC de la empresa es aproximadamente igual al WACC de la empresa. Ok, el ROIC en el tiempo es igual al WACC en el tiempo. ¿Qué dirían de esta empresa ustedes? Y no está terrible. Bueno, es horrible, ok. Bueno, ¿usted le prestaría plata si fuera accionista en esta empresa, Pedro? Posiblemente sí, pero tomaría en cuenta más cosas, digamos. Es que eso depende. Si la empresa está manteniendo un margen de mercado muy grande, a lo Sí, mejor por eso está tan tallada. ok. O ya es un líder de mercado muy establecido. Ok, y una pregunta, ¿esta empresa saldría de la industria o no saldría?
Si tienen, Le sería como indiferente. sería indiferente. Y alguien, y si usted fuera una empresa que quisiera entrar, ¿usted entraría a esta industria? No, porque me da igual. Ok, efectivamente. Entonces vean lo que dijimos ahí. No hay salida ni entrada a la industria. La industria. Digamos, podríamos decir que esto es como una especie de equilibrio de la economía. Digamos, y uno dice, sí, si me está rindiendo el WACC, está bien, digamos, es una, y yo le prestaría plata, no es así maravilloso, pero sí está, digamos, está bien, está llegándole a lo que uno quiere, ¿verdad? Y ahora veamos este último caso, que es que el ROIC de la empresa es mayor que el WACC de la empresa todo el tiempo. Ya hemos visto varias empresas también de ese estilo. ¿Qué podríamos decir de esta empresa? ¿Ustedes le prestarían plata o no le prestarían plata? Sí. Sí, sí le presto plata. Ok, entonces pregunto, y entonces, digamos, si fuera una empresa, digamos, si fuera alguien que quisiera entrar a esta industria, ¿tengo incentivos de entrar a la industria o no? Sí, claro, profe. Ok, hay incentivos, ¿Y qué pasaría si más gente entrara en esta industria? El ROIC se hace igual al WACC. O va bajando, ¿verdad? Entonces hay un tema interesante que como que mezcla un tema de estrategia, digamos, llamémoslo así, y finanzas, que, digamos, hay un tema que se llama ventaja no comparativa, que eso lo vieron en comercio, sino una ventaja competitiva. Entonces, lo que dice la ventaja competitiva es que yo tengo un ROIC mayor que el WACC y no hay entrada y no hay entrada. ¿Y eso por qué piensan que puede pasar? Por barreras de Barreras. Ok, por barreras de entrada, ¿verdad? Puede ser que digamos, mi tecnología sea muy buena u otras razones, ¿verdad? A lo mejor que yo tenga un permiso o que yo conozca, digamos, entonces, o que yo tenga contactos o lo que sea, ¿verdad? Pueden ser barreras lícitas o ilícitas, llamémoslo así. Y entonces, esto pues, uno lo que tiene, vamos a ver, yo lo que quería decirles, ¿verdad? Es que lo normal a la hora de uno de hacer proyecciones es esto. Digamos, cuando uno calcula los flujos de caja a un futuro, ¿verdad? Es que el ROIC aproximadamente tiene que ser parecido al WACC. A veces pasa eso y a veces también uno en los flujos de caja también pasa eso. Pero uno lo que tiene que preguntarse es por qué no hay entrada, digamos, o por qué hay barreras de entrada. Bueno, si uno está pensando, por ejemplo, en Google, ¿verdad? Y tiene el ROIC, o Facebook tiene el ROIC pues, mucho más alto que el WACC. Se tiene que preocupar Facebook de que haya entrada en su industria. ¿Qué piensan ustedes? Él lo absorbe. Muy poco. Lo compra, sí. Bueno, puede pasar eso, Pedro. Debería preocuparse muy poco. Okay. Bueno, de hecho sí se preocupa mucho ellos, pero lo que está diciendo es hay barreras de entrada por economías de redes, etcétera, ¿verdad? Que existe en esa industria que dice, ellos parece ser que lo van a mantener por un rato. Obviamente puede salir siempre alguien que le cambie, o legislación del gobierno, todo que cambie eso. Pero nada más lo que les decía, ¿verdad? Es que, digamos, uno a la hora de hacer proyecciones económicas de una empresa, pues lo que debería suponer es, o el caso 3, ese es el normal, o el caso 4 en casos especiales, ¿verdad? Que yo diga, no, sí, aquí hay una ventaja competitiva, pero uno tiene que sí sentarse a decir, vean, ¿por qué hay una ventaja competitiva aquí? ¿Ok? Bien, ok, entonces vamos a hacer una pausa ahora y nos vemos a las 10:30. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, adiós.